La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay otras radios amigas que también se unen a esta transmisión: en Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimagua, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; y canales de televisión como Onda Digital TV y Fuego TV a través de Bets Cable número 30. Además, AM Tagua nos pone siempre en podcast para que usted escuche este programa en cualquier parte del mundo y a la hora que usted desee. Además, tenemos la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, por el que mucha gente nos ve, el Facebook de Radio Quillabamba también, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 21 de marzo del 2022 y empezamos el programa, pero no hemos descansado nada, Rosa María, durante el fin de semana, entre nombramientos, nuevos ministros, un más cuestionado que otro, es decir, renuncias y plagios y todo lo demás. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos. Buen inicio de semana para todos. Efectivamente, renuncias, plagios, pleitos. Eso hemos tenido este fin de semana. Pero, por supuesto, antes de empezar, como siempre, en este día de sol, después de 2 días horribles. Empieza hoy día el otoño, pero siempre hay un poquito pues, de veranito todavía en marzo, ¿no? Y ayer parecían días de invierno, pero el sol sale para los ociosos. Hoy lunes, tremendo sol y todos tenemos que trabajar. Así que nada, primero vamos con nuestros auspiciadores, la gente que nos ayuda a sacar este programa adelante todos los días. Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Nos invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarnos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación de Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José de Macoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto.
Colegio Sagrado Corazón Sofriano, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas de Lima y Cañete. Para mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, a ver, y ahora a lo nuestro. Siempre recordamos que pueden acercar su teléfono al QR, captarlo y hacernos una donación a través de cualquiera de estas plataformas que ven en pantalla. Y bueno, como tú decías, vaya fin de semana. Primero, el sábado a las 8:15 de la mañana, llega una nota de prensa del Palacio de Gobierno diciendo que a las 8:15 de la mañana juramentaba el nuevo ministro de Justicia. Con Abel nos reíamos, ¿no? Porque, bueno, no juramentó en ese instante, pero minutos después, antes de las 9, ya estaba juramentando el señor Chere, el reemplazo del señor Ildefonso Narro. ¿Por qué se fue el anterior? Nadie sabe. Tenía, sí, en efecto, una interpelación en el Congreso de la República, que había superado supuestamente con éxito el día miércoles, ¿no? Ya no lo iban a censurar, toda era felicidad, el Congreso lo quería. ¿Y por qué lo votaron el sábado? Ninguna explicación. Y mire, cuando se remueve a un ministro solito, la explicación va más allá de la política, ¿no? Tendría que haber alguna explicación para la ciudadanía. Porque claro, se entiende que cuando remueven a todo un gabinete se hace un cambio total y hay, en fin, otra estrategia política, pero de la nada sacas al ministro de Justicia a las 8 de la mañana y pones a otro que tampoco es un angelito. El problema del señor Chere son, además de sus clientes, sus expresiones en las redes sociales. El señor ha tenido una sentencia por negociación incompatible porque fue abogado defensor de las autoridades de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, donde él estudió y era abogado de la universidad y abogado de las autoridades que demandaban a la universidad. Entonces era una cosita un poquito complicada, ¿no? Luego también ha defendido a un violador de menores, normal, no hay ningún problema, pero lo mejor es revisar sus actitudes en las redes sociales. ¿Por qué este gobierno elige siempre a machistas y misóginos como ministros? Por Dios, ¿qué cosa tienen para encontrarlos? ¿Qué creen que pone en sus redes sociales? Además, para que vean el nivel subnormal que tienes que tener para escribir una estupidez que ni de patio de recreo de kindergarten, ¿ya? Mónica Delta, tus pecas no te dejan pensar. ¿Qué clase de idiota escribe ese? Discúlpeme, se supone que es un señor adulto, ¿no? Que tiene una carrera, que tiene publicaciones, ¿ya? Que es un penalista. Mónica Delta, tus pecas no te dejan pensar. Ese es el ministro de Justicia. ¿De dónde lo sacan? De verdad, no sé. O sea, tú te pones a pensar y dices, pero deben haber más de 100.000 abogados en ejercicio en el Perú hoy. ¿Por qué escoges a este, por Dios? ¿De dónde salen? ¿Quién te los trae?
El anterior tenía no sé cuántas inasistencias como procurador del Estado en Ancash, faltoncito era. ¿Ya? Él dice que no, que nunca lo sancionaron administrativamente, pero era faltoncito, pues. ¿Ya? Este, misógino. Las pecas no te dejan pensar. Ese es su legado. Miren, esto va para todos los que escriben estupideces en las redes sociales. Eso te persigue el resto de tu vida. Por ahí hay quienes quieren sacar de contexto lo que has dicho, pero en este caso, créanme, no hay contexto posible. Mónica Delta, tus pecas no te dejan ni pensar. ¿Ese es el ministro de Justicia? ¿En serio? ¿De verdad? Que insulta a una señora, a una profesional que está haciendo su trabajo, y la insulta por su aspecto físico, y le dice que es idiota, que no puede pensar, que tiene pecas. ¿Qué relación tienen las pecas con el pensamiento? O sea, ese ministro de Justicia, en serio, Pedro Castillo, Aníbal Torres es abogado, ha sido profesor sanmarquino. En todas las generaciones que ha educado, no ha encontrado uno que pueda ser ministro de Justicia mejor que ese. Y además, el cambio pues a trompicones, a toda velocidad, ¿no? Corriendo. En fin, más líos de ministros, hablando de lo académico. Betsy Chávez plagia su tesis. Qué pena, porque es una tesis extensa. Efectivamente, ya nos lo contó alguna vez en esta entrevista, en un trabajo de campo, en penales. Muy bien. El problema es que le faltó una cosita que es bien sencilla, ¿ya? Se llama comillas. No hay ningún problema en citar. Puedes citar 20 páginas de un texto si quieres, no hay problema. Pero dilo. Dilo. O sea, si el 49% de tu tesis son citas, no hay ningún problema porque el 51% es un trabajo original que sobre la base de las citas concluye y el trabajo de campo otra cosa. Pero tienes que citar. El problema es que estas personas no citan. Dicen que hay otra metodología. No sé, en el 2015 creo que presentó su tesis, no sé cuál era la otra metodología, pero la metodología de poner comillas es la metodología universal, desde que yo estaba en la universidad. Pones comillas, pues. Sí, hay diferentes formas de citar, pero todas son formas de citar. Si no has citado nada, ni con la APA, ni con la de Harvard, ni con ninguna de las metodologías, entonces no has citado, pues. Qué pena. Sin perjuicio de lo que dice el último párrafo de su comunicado anoche, que efectivamente ella tiene que, digamos, enfrentar una oposición porque sus políticas laborales son pésimas para el Perú y pésimas para el empleo. Entonces estamos de acuerdo. Sí, pues va a tener que soportar la crítica, porque lo que ha hecho en materia de tercerización es muy malo y probablemente deje sin trabajo a miles de peruanos. Si eso la enorgullece, allá ella. Eso no tiene nada que ver con plagiar su tesis, pues. Nada que ver. Y qué pena, tan joven. Y siendo una política nueva. Pero ahí tiene el problema. El problema es que debió haber puesto comillas. Eso es todo. Pones comillas y ya está. Alguien decía, no es plagio, es copia. Como Acuña. Tienes que citar. Citar. Ojalá que aprendan todos la lección. Yo lo repito tanto en mis clases. Citen, por el amor de Dios, pongan comillas, no sean flojos. El plagio es una mentira y es un robo. Son dos pecados de los 10 mandamientos. No uno, dos. Dos en uno. ¿Por qué? Porque te robas la propiedad ajena y mientes acerca de su procedencia para obtener un beneficio. Ya sea respeto, reputación, un grado académico, lo que fuera, ¿no? Entonces, es un robo y es una mentira. Por eso hay que combatirlo. Es un fraude a la investigación académica. Y por eso las universidades tienen que tener un compromiso muy serio de combatir el plagio académico, que es muy extendido, lamentablemente. Lamentablemente. Y hay que detectarlo. Y herramientas como
Yo siempre digo el tonterín, porque agarra a los tontos, ¿no? No, pero no se llama tonterín, se llama Tunritín. Es la herramienta para poder pasar en los trabajos académicos. Y sale clarísimo, y no son palabras. Acá hay párrafos de párrafos de párrafos. Se han determinado ya cuáles son los documentos de los cuales se han extraído los párrafos. Entonces, si tienes 12 páginas sin citar en una tesis, tienes un problema. No has citado. Y eso no invalida que los profesores que revisaron tu trabajo o no conocían ese documento, no tienen por qué conocerlo todo, o no tenían herramientas para detectar plagio. Miren, el plagio se detecta, yo lo he detectado alguna vez sin necesidad de herramienta. Cuando te das cuenta que los párrafos en la redacción de un alumno son muy desiguales. O sea, hay una redacción que es muy sencilla, muy básica, y de repente viene un párrafo iluminado, muy bien escrito, y dices, claro, esto no es muy homogéneo. Entonces, agarras ese párrafo iluminado, lo pones entre comillas en Google, y lo encuentras en 5 segundos. Clic, y aparece en otro lugar. Y ahí comienzas a salir la pita, ¿no? Ahí sí le pasas el punterín y caen todos. Pero siempre en la redacción te das cuenta de que cuando la redacción es muy dispareja y alguien que tiene que corregir trabajo se da cuenta, un profesor que corrige trabajo se da cuenta, más o menos, bueno, no eres infalible, pero más o menos te das cuenta de que esto no está bien. No. Acá están cut and paste, están copiando y pegando, y acá hay dos manos. Es como la redacción del discurso de Aníbal Torres y la redacción del discurso de Pedro Castillo, ¿no? Es la misma mano, pero es tan torpe la mano que los hace recitar párrafos iguales. Y han visto que no ha pasado nada, ¿no? En cualquier otra parte del mundo, miren, la esposa de Donald Trump pronunció un discurso que era plagiado de un discurso de Michelle Obama. En Estados Unidos, ustedes no se imaginan el escándalo. Obviamente los escritores tuvieron que renunciar, fue una cosa espantosa, ¿ya? Y acá, no pasa nada, es irrelevante, que el presidente recite las mismas cosas del mismo parte. Ya, ¿qué importa? Ya, pues es incapaz de formular un discurso propio, pues no, ni siquiera puede, ya. Además, era evidente que Castillo no había ni escuchado ni leído el discurso de Aníbal Torres, porque si no hubiera dicho a sus asesores, oiga, esto que me están trayendo es igualito a lo que ya dijo el primer ministro la semana pasada. No hace 1000 años, la semana pasada. Tan malo era el discurso que nadie lo escuchó. Pero en fin. ¿Qué más tenemos? Bueno, el lío de Petroperú. El lío de Petroperú merece capítulo especial, porque hay algo que sí está muy mal en todo esto. Al margen de las anécdotas, al margen de la política, tú no puedes destruir una empresa que es patrimonio de todos los peruanos sin que pase nada. O sea, apropiártela como un botín y destruirla económicamente sin que pase absolutamente nada. Que sirva esto para entender por qué se privatizaron tantas empresas públicas en los 90s. La forma en la que se ha comportado el gobierno con Petroperú es la forma en la que se comportaba el Estado siempre con las empresas públicas. Y eso llegó pues a su apoteosis en el gobierno de Alan García. En el primer gobierno de Alan García había 300 empresas públicas. 300. Eran botín de guerra del partido que ganaba. Entonces, claro, quebrarlas era lo normal. Y muchas de ellas monopólicas, ¿eh? Con la posibilidad de ganar lo que quisieran, pero eran botín de guerra, pues. El problema con las empresas públicas en el Perú, con gobiernos poco serios, y este es un gobierno, por decirlo menos, poco serio, es que entregan parcelas del Estado peruano a sus seguidores para que las usufructen.
Y lo que recibes a cambio es una pésima administración. Aníbal Torres, no, Vladimir Cerrón decía que el plan final, había una conspiración para privatizar la refinería de Talara. Mire, no había ningún plan para eso, pero visto los hechos, la forma en la que se comportan, la capacidad de destrucción, si la empresa hubiera estado privatizada no lo hubieran podido destruir, ¿no? Por lo menos. Generaría renta para el Estado peruano a través del impuesto a la renta. Pero este manejo, Dios mío, hay dos cosas que las calificadoras de riesgo ven en este tipo de empresa cuando emite bonos. Una es su capacidad financiera, ¿no es cierto? Su capacidad de responder a este endeudamiento. Y la otra es su gobernanza, es decir, ¿cómo está administrada esta empresa? Tiene estándares internacionales, ¿no es cierto?, de administración, tiene estándares internacionales de compliance, está metida en hechos de corrupción, todo eso se examina. Y que en el transcurso de una semana, dos calificadoras de riesgo le bajen el grado de inversión a los bonos de Petroperú, uno es una deuda y otros son bonos, pero en fin, que le bajen la calificación a toda esa deuda por 4.300 millones de dólares y la conviertan en deuda basura, en bonos especulativos. O sea, eso quiere decir que tal vez no te los paguen, ¡Qué vergüenza! Eso es lo que logró la administración de Petroperú. Y no es solo Hugo Chávez. Hugo Chávez es la, digamos, punta del iceberg visible en este problema. Hay un directorio detrás. Hay un ministro de Energía y Minas que siempre ha estado capturado por Vladimir Cerrón. El primero, el señor Merino, se tuvo que ir, lo votaron por no nombrar como director y gerente a Hugo Chávez. Y a partir de ahí, todos son, digamos, del entorno de Perú Libre. Y el actual es el exdirector regional de Junín, de Energía y Minas, que no ven nada de gran minería, ojo, ni de mediana minería, ven pequeña minería y los grifos, creo. Y eso, por eso lo vemos sin dormir. Ese ministro es el que tiene que manejar toda la minería del Perú. Y ya se advirtió que el próximo año, con los índices del cobre volando los precios, la minería en el Perú el próximo año va a sufrir una contracción del 15% porque no hay inversión en minería. La han espantado. Espantado. No se invierte de un día para otro. Demora 5 o 6 años un proyecto de inversión. Sobre todo desde que arrancas hasta que produces. Igual en petróleo, en gas, etc. Desde que pones un pie en el campo hasta que sale una molécula de gas, pueden pasar 10 años. Y ahorita no hay exploración. Una contracción del 15%. Eso es crítico para la recaudación fiscal. Crítico. Pero ahí tienen al ministro de Energía y Minas que no hace nada por promover la minería y quiere una junta universal de accionistas cuyo punto primero es respaldo absoluto al gerente de Petroperú, como si fuera el comandante Castro, el comandante Chávez. ¿En qué país del mundo una Junta General de Accionistas hace una arenga de respaldo absoluto? O sea, no saben manejar empresas. Les han dado la posibilidad de manejar empresas, no saben manejar. A ver, una Junta Universal no se convoca, animalitos. Una Junta Universal sucede cuando estamos todos juntos. Como estamos todos juntos, ya no tenemos que convocar, porque ya estamos. Entonces nos declaramos en Junta Universal de Accionistas. Eso sustituye las convocatorias, que son obligatorias, por ley. No hay un abogado ahí en el Ministerio de Energía y Minas que le explique a los salvajitos que tiene ahí qué cosa es la Ley General de Sociedades. Dan vergüenza, de verdad. Tal vez esto la gente no vea estos detalles, ¿no? Tú lees eso, te da vergüenza.
Estas personas manejan empresas con utilidades que han sido en algunos momentos de la historia del Perú fabulosas. No saben diferenciar una Junta General de Accionistas ordinaria de una extraordinaria y de una Junta Universal. ¿No han pasado por una facultad de Derecho? ¿Qué les pasó? ¿Cuál es el lío acá? El lío es que el gerente general y su directorio y el ministro de Economía y de Finanzas, perdón, el ministro de Energía, son unos irresponsables. Primero, el señor gerente está procesado en este momento, investigado por impedimento de salida del país por el caso del biodiesel. ¿Ok? Anoche se ha sabido que el señor tiene un contrato en el cual el proveedor no entrega el biodiesel. Y este señor Samir Abudayev, que es tan afortunado, consigue una resolución del ministro Carlos Palacios de Energía y Minas para que no le pase nada si no entrega el biodiesel, porque hay escasez de materia prima. ¿Qué es esto? El sujeto tiene un contrato anulado, no por meras formalidades, sino porque fue direccionado a eliminar la competencia internacional. Por favor, se lo sabe todo el mundo. ¿Qué tal coronaza la del señor Samir Abudayev? Y luego, ayer también, Punto Final revela algo que a todos más o menos en Petroperú le quedaba claro. El señor Hugo Chávez se exhibía con su seguridad personal. Caminaba con 2 o 3 que lo rodeaban por todas las oficinas de Petroperú y entraba y agredía al personal. Y eso lo sabe todo el mundo. Hoy día está programada una huelga de empleados de 48 horas para que se vaya este hombre que los agredía. Caminaba con 3 alrededor al totes y entraba a las oficinas, nos gritaba, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Obligaba a que todo el mundo llenara hojitas con que minuto a minuto qué hacían para que le reporten a él. Una especie de gamonal del petróleo. Caminaba con los guardaespaldas por todo el edificio. ¿Lo pueden creer? Entonces pagaba a la empresa de otro señor, Chumacero, ahora famoso el señor Chumacero, ABP, su empresa de seguridad. Nunca había ganado un contrato con el Estado. Llegó este gobierno y mira usted, le comenzó a ir muy bien. Bueno, la seguridad personal del señor Hugo Chávez la ponía el señor Chumacero. Para él y para el presidente del directorio, que es una persona muy mayor, ojo, y que según varios reportes su estado de salud no es muy bueno. O sea, no sale mucho, ¿no? Bueno, le contrató también seguridad personal. Pagaba 500.000 soles por un contrato de seguridad personal por 9 meses para este señor. Como 60.000 soles al mes costaba que le pongan 3 hombres al lado grandes y fornidos para que él caminara por las oficinas de Petroperú. Obviamente, pues, Standard & Poor's te baja el rating, eso no es gobernanza. Este señor creía que había logrado, pues, ¿no? El puesto más alto de su vida, que sí, en efecto, había logrado el puesto más alto de su vida. No creo que lo contrate nadie en el sector privado. En el de verdad, ¿no? No en la informalidad, me refiero. Bueno, entonces, no solo eso. El señor Chumacero tiene una voz muy característica, ¿okay? Lo llaman por teléfono y le hacen escuchar un audio. Carlos Hidalgo es el reportero de Latina, le hace escuchar un audio y dice, señor, ¿esta es su voz? Y primero dice, sí, parece mi voz, pero no recuerdo la conversación y yo no puedo haber hablado de los temas que están en ese audio porque en realidad yo solo veo temas de seguridad. ¿Y qué decía el audio? Dura pocos segundos, ¿ah? Pero está ofreciendo 2 contratos de remediación. La unidad de investigación ubicó los contratos y en efecto hay uno de ellos donde hay ahora una observación de Contraloría porque el proveedor no tiene experiencia. Es algo de lo que dice en el audio. Si no tiene experiencia, lo podemos manejar. El jefe de seguridad, de la seguridad personal para Hugo Chávez, repartía contratos a los amigos, a unas empresitas chiquititas en Iquitos. Porque un contrato sí lo gana una empresa colombiana, más o menos, con experiencia de remediación. Pero el otro es una dirección donde no hay nadie
14 millones de soles, ¿ah? El problema de este gobierno no es ideológico, es un problema de honestidad. Acá no hay la izquierda contra la derecha, sí hay un poco de ideología, por supuesto, pero hay un ropaje ideológico. Acá el problema es la honestidad. Ese es el problema de la... Acá no hay una conspiración para privatizar la refinería de Talara, ¿no? Ni Guido Bellido que gritaba, el ministro de Economía tiene que irse, tiene que renunciar porque atenta contra la empresa. Está tratando de no ir preso y tiene derecho a defenderse para no ir preso, porque todos los demás, cuando este gobierno acabe, y que va a acabar, algún día va a acabar, va a haber una investigación por fraude en la administración de personas jurídicas y ahí se van a acordar de mí. Y el ministro de Economía va a decir, no señor, no señor, a mí no me incluya, porque aún cuando el Ministerio de Economía y Finanzas es accionista de Petroperú, resistimos todas estas presiones por escrito. Acá están. Petroperú tiene dos dueños, si quieren, ¿ok? El dueño es el Estado, pero formalmente tiene dos dueños. 60% de propiedad del Ministerio de Energía y Minas, 40% de propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, claro, Energía y Minas tiene mayoría. Ellos nombran a sus accionistas, personas físicas, que asisten a una junta general. Entonces, estas personas asisten y dicen, no señor. ¿Y cuál fue el acuerdo en la primera Junta General que sí Junta General Extraordinaria? Señor, estamos preocupados, necesitamos que nos entreguen estados financieros auditados. ¿Y por qué no tenían estados financieros auditados? Hugo Chávez no ha parado de echarle la culpa al Contralor. Es el Contralor y el ministro de Economía y Finanzas, que son íntimos. Le voy a decir una verdad a la vena, decía anoche. Son íntimos, amigos. Ojalá usted tuviera esas amistades, pues de repente lo mejoran como ser humano. Pero el asunto es este. El señor Hugo Chávez impuso a Pricewaterhouse, él como gerente, condiciones para la auditoría que son inaceptables en el mercado internacional e inaceptables dentro de las buenas prácticas de contabilidad. ¿Cuál era esta condición? Que ocultara todo lo que iba a encontrar bajo un pacto de confidencialidad perpetuo. Nadie te aguanta eso, pues. Entonces, Pricewaterhouse le dijo, no, señores, no, gracias. En ese instante, ¿no es cierto?, tus bonos pasan a ser observados por una calificadora de riesgo. Dicen, esta empresa no tiene estados financieros auditados, por lo tanto, no me consta cuál es la situación financiera de la empresa. Primer problema. Y segundo problema, la gobernanza. Su gerente general está investigado por corrupto. Y hay una lucha de poderes del Estado en el Perú y sobre todo vinculado directamente al presidente de la República para proteger a estas personas que tienen serios problemas de gobernanza de Petroperú. El presidente de la República tuvo que aceptar su renuncia ayer, la renuncia de Hugo Chávez, porque los reportajes en la noche han sido demoledores. Demoledores para Hugo Chávez. Pero el problema, como dice bien hoy día el editorial de Comercio, no es solo Hugo Chávez. El problema es una forma de nombrar funcionarios por parte del presidente de la República que no ha cambiado. Felizmente se ha quedado el ministro de Economía y Finanzas. Yo pensé que lo sacaban. Y si sacan al ministro de Economía y Finanzas y a la viceministra de Hacienda, ahí sí el último apaga la luz. Porque hasta ahora el gobierno se ha podido defender internacionalmente y en lo económico porque sus autoridades en economía son ortodoxas. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, se maneja la economía por cuerda separada. El presidente abre el micrófono y dice, vamos a defender la propiedad privada, la libertad de empresa, el libre comercio. O sea, recita la Constitución del 93. Muy bien, no soy comunista, venga la inversión, magnífico. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero si mantiene al ministro de Energía y Minas, si mantiene a las autoridades de ese directorio de Petroperú, está manteniendo lo mismo. Una mala gobernanza de la empresa pública más grande del Perú.
Es igual como en el tema de salud. Miren, lo más grave de tener a Condori ahorita, en este momento, es el bajón en la vacunación nacional. Vacunatorios vacíos, están cerrando vacunatorios, dosis que se vencen porque no se ponen en la gente. Eso debería pues prender todas las alarmas del presidente de la República. Dice, señor Condori, ¿qué está pasando acá? No se están haciendo las campañas, no se está yendo a buscar a la gente. No me puede bajar usted el ritmo de vacunación, la gente se va a morir. ¿Se dan cuenta de lo que hace una mala decisión en el nombramiento de una persona? No es un tema político, no es exclusivamente, estos son los de este bando y estos son los del otro bando. Es un tema que afecta la vida, la salud, la economía de las personas que viven en el Perú. Ese es el problema más grande. Y finalmente, porque ya tenemos al doctor Eloy Espinosa listo para contestarnos antes de irnos a la pausa, un comentario sobre una propuesta del doctor Sagasti, que con toda honestidad, creo que yo ha lanzado ayer y anoche en televisión, la idea de que con 75,000 firmas, que son fáciles relativamente de conseguir, no son millones, son 75,000 firmas, se puede presentar al Congreso un proyecto de reforma constitucional para adelantar elecciones. Pero no solamente eso, sino también modificar normas del sistema electoral que permitan tener una democracia más consolidada que tenemos, porque con las normas que tenemos se van a producir mismos resultados. Normas que permitan la reelección parlamentaria, normas que permitan suprimir el voto preferencial, es decir, tener un Congreso más sólido. ¿Ok? Muy bien. El problema de la propuesta del señor Sagasti es que necesitas por lo menos 66 votos en el Congreso y un referéndum. Si no tienes los 66 votos, de nada te sirven las 75,000 firmas, es lo que tienen que entender. Las 75,000 firmas para presentar una iniciativa de ese tipo no son necesarias si en el Congreso ya hay un grupo que quiere presentar la iniciativa y que respalda la iniciativa. Y a la hora de votar tienes que tener 66 votos. ¿A qué voy? No junten firmas si no tienen los 66 votos. Si le quieren dar, sí, desde el punto de vista del marketing político, una presencia popular a una iniciativa, de acuerdo. Pero esa iniciativa, si no va acompañada de 66 votos en el Congreso, no sirve de nada. Y si no tienes las firmas y tienes los 66 votos, igual puedes hacer la reforma. Pero no tienes 66 votos. Miren, 43 son de derecha radical. Quieren la vacancia mañana, el lunes 28. ¿Ok? Eso es lo que quieren. 44, al otro lado, son los que apoyan a Pedro Castillo. De todas las izquierdas. Tampoco quieren cambiar la Constitución. O sea, quieren una asamblea constituyente y cambiarlo todo. Ya, no hay, pues son 44. Y al centro tenemos estos votos oportunistas, que son 44 también. No, 42 me parece. A estas alturas no estoy sumando bien. 43, discúlpenme, 43. Que se van con lo que les ofrezca algo, pero esos 43 no van a jalar ni poniéndose de acuerdo entre ellos a un grupo de la derecha o a un grupo de la izquierda. Reitero, uno quiere vacancia y el otro quiere asamblea constituyente. Y en el centro quieren hacer los mismos negocios que venimos haciendo con tal de que duren 5 años. No hay 66 votos. Así de sencillo. Ojalá Diosito los hubiera, ojalá hubiéramos escogido mejor. Pero no escogimos mejor. Es lo que hay. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con Eloy Espinosa, magistrado del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho, para hablar, obviamente, de la resolución que no vamos a conocer hasta el 28 de marzo, que reindulta, no, una sola, reindulto, ¿no? Es como la reelección. Este es el reindulto de Alberto Fujimori. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa.
Me están haciendo recordar que ayer también hubo dos denuncias muy serias. El caso del segundo vicepresidente del Congreso, el señor Wong, que parece que se reunía con el señor Juan Silva, el Y le señor... agradecía, y le sí, sí, agradecía, sí. ¿ves? Y le agradecía. Te agradezco, hermano. No, y le mandaba por escrito a sus candidatos, Sí. ¿no? Y también, y también el caso del señor Oscar Sea, ¿no? Que está siendo Sí. acusado por el propio señor Siriaco Suaña. Después de la pausa, vamos a hablar también de estos temas. Agradecemos a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudios de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en nuestra página web asbcontable.com. Volvemos tras la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el doctor Eloy Espinosa. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, muy bien, efectivamente estoy con el doctor Eloy Espinosa. Vamos a conversar y le agradezco mucho porque sé que tiene problemas de salud, pero ahí con el oxígeno en mano creo que podemos salir adelante en esta entrevista y espero no cansarlo mucho. Doctor, lo que se constata para, creo, la opinión pública por primera vez, aunque yo entiendo que en el tribunal ya se ha constatado desde hace algún tiempo, es un cambio en la correlación de votos del tribunal. Un tribunal que está a término de su mandato ya, tiene que tener de alguna manera una correlación de fuerzas. El doctor Ramos, usted, la doctora Ledesma y el doctor Miranda, usualmente han votado juntos, 4. Al frente votaban el doctor Salvón, el doctor Ferrero y el doctor Bruno, 3. No siempre, pero en los temas más complicados sí. Lamentablemente el doctor Ramos falleció muy joven, inexplicablemente se fue, y nos ha nombrado otro magistrado, quedan 6. Entonces, quien es presidente del tribunal, teniendo voto dirimente en una situación 3-3, termina siendo crítico. La doctora Marianela Ledesma tuvo ese rol hasta hace muy poco tiempo. Pero era evidente para ella, para usted, para todos, que en el momento en que el doctor Ferrero ocupara la posición, pues 3 se iban a convertir en 4, pero en la otra posición, en casi todos los temas constitucionales. No entiendo por qué, si la doctora Ledesma tenía el control del tribunal y podía quedarse un tiempo más, no se quedó un tiempo más. ¿Qué pasó? A ver, vamos. Primero, un placer siempre estar en tu programa, Rosa María, y a pesar de la fibrosis, tengo mi despacho al día con 0 carga y saco algunos libritos que ya quiero coordinar contigo para ver cómo te los hago llegar. A ver, siempre hay que explicarle a tu gran audiencia que no es porque lo hayan nombrado partido político tal o el partido político cual, siempre hay en un tribunal constitucional formas de ver las cosas. Hay quienes ven el vaso medio lleno y hay quienes ven el vaso medio vacío, y eso es normal. Uno pregunta que en la Corte Norteamericana, que es una suerte de tribunal constitucional en los hechos, y hay los liberales y hay los conservadores. O sea, esto es porque hay, así como hay diferentes formas de ver la vida, hay diferentes formas de entender el derecho y los alcances de la interpretación de la Constitución. Entonces, no debe sorprendernos porque pasa en todos los tribunales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Sí, había 4 magistrados con más afinidad
no como algunos creían una cuestión de votación de soviet, ahí no, de 4 magistrados con más afinidad. Primero se genera un problema cuando la de las integrantes de este grupo permite ser elegida presidenta con los votos del grupo, entonces resquebraja un poco, y esto termina de caerse con el asunto de Carlos, que bien has mencionado, y debilitarse más con mi enfermedad, porque si bien estoy al día en el trabajo, mi enfermedad más la pandemia, porque recién estamos pudiendo salir todos con cierta libertad, para establecer no un nivel de coordinaciones, pero hacer un seguimiento más conjunto de la labor del tribunal. Entonces, yo sí planteé que, porque la norma lo permite, a pesar de que Marianela no se portó bien con nosotros en ese asunto, pedí que jugáramos a que Marianela, como las normas permiten, se quedara un año más. Pero ella no quiso y tampoco yo no estoy en condiciones de asumir una presidencia del tribunal, porque, a ver, una cosa es resolver los casos, dar entrevistas, y otra cosa es irse al local nuevo para ver cómo están construyendo, o ir al Ministerio de Economía para coordinar los términos del presupuesto. Eso ya escapa a mis posibilidades. Entonces, claro, y el grupo que había quedado 3-3 pierde el voto decisorio, que es clave, y lo que estamos viendo es, y no porque hubiera mala fe de Ferrero, Blume y Sardón, es una consecuencia lógica. Entonces, si ellos creen que el vaso está medio lleno y nosotros creemos que está medio vacío, a la hora que se da el empate, entonces nuestro reglamento es categórico. El que tiene el voto decisorio gana. Entonces, eso yo creo que fue un error que eso ocurriera. No discuto las calidades personales e individuales de Augusto, pero en términos, digamos, de el manejo de la jurisprudencia, sin duda la llegada de él a la presidencia implica un cambio. Entonces, y eso se ve en casos como la cuestión de confianza, en el caso de los taxis colectivos, en el caso del frontón, y ahora en el caso Fujimori, ¿no? Claro, o sea, a ver, es como si, para poner un paralelo con la Corte Suprema de los Estados Unidos, con lo que ha pasado últimamente, como si los conservadores hubieran tomado la Corte. Bueno, lo dices tú, no lo puedo decir yo. Pero ha pasado en los Estados Unidos con los sí, claro, de en los Trump. Estados Unidos ha sido clarísimo. Entonces, ¿por qué estas cosas pasan en las altas cortes? Estas cosas pasan en las altas cortes. Se muere alguien, se enferma alguien, acaba el mandato de alguien, y lo que antes podía decirse A, hoy puede terminar B, y de repente con otra composición, entonces, o con conversaciones para que puedan conseguirse adaptaciones de criterios, podemos volver a A, pero eso es una dinámica normal en un tribunal constitucional o una corte suprema, no nos debe asustar, eso siempre pasa. Siempre pasa, o sea, así es, siempre pasa. Ahora, salvando este detalle que creo que es importante de inicio, vamos ya al caso que nos convoca. Primera preocupación es formal, doctor. No se ha redactado todavía la resolución. El sentido de los votos de la resolución sí se ha hecho público, había un comunicado, pero ayer me he enterado que recién el 28 de marzo van a publicar la resolución. Te cuento y cuento a quienes, la legión de seguidores que tienes. La cosa es muy fácil. Lo que se ha hecho el jueves es votar y fijar el sentido del voto. Hace mucho tiempo, entonces en algún caso se había resuelto en un sentido, y después, porque mientras la sentencia no esté publicada, tú puedes ir cambiando criterios, y era como la canción de los perritos. Tenías perritos, me quedé con 9. Se cambió la votación en un caso, entonces ahí propusimos, y se asumió la práctica que en los casos emblemáticos como se saque un comunicado diciendo, oiga, el sentido de lo que hemos quedado es en esto, y fulano, Perencejo y Sutano han votado de tal manera, y otras 3 personas en otra manera, y como hay un voto decisorio,
el voto decisorio lleva a que entonces volvamos al 2017, o sea, esto no es volver al futuro, sino volver al pasado, ¿no? Entonces, pero también hay una norma que señala que para poder entregar nuestros votos singulares o lo que se llama fundamento de voto, que es alguien que vota con la mayoría pero quiere añadir algunas consideraciones más o en algún asunto atemperar porque no está de acuerdo en todos los términos de lo que ha dicho la mayoría, que se llaman los fundamentos de voto, se tiene 7 días hábiles y por eso te lleva al 28. Entonces... Claro, que es, pero digamos, hay una conciencia política que no escapa a nadie. El 28 se vota la vacancia del presidente de la República. Por lo menos empieza el debate para votar la vacancia del presidente de la República. No necesariamente se va a votar el 28, ¿vale? No necesariamente, pero se empieza a discutir. Exacto. El día en que sale la resolución de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, no sé si sea un asunto simbólico o no, pero sí puede haber un intercambio nuevamente. O sea, el recurso, el indulto que está bajo observación, el del 2017, es un indulto que se declara nulo porque es fruto de un intercambio de favores políticos clarísimo, clarísimo, y además cuya cronología es muy fácil de seguir. El juez en la Corte Suprema ya determinó todas las irregularidades que tenía. O sea, era un asunto ya cerrado, absolutamente cerrado. Y de repente, con un habeas corpus de 8 páginas que compara a Alberto Fujimori con Bolognesi y Tupac Amaru, entonces básicamente lo que dice, que está secuestrado, es un rehén pues, de sus enemigos. Nada, pues todo lo que se dijo y se demostró en el 2017 no vale nada. Yo no entiendo la argumentación. Reitero, no he podido leerla, pero no la entiendo. Salvo que asuman que hay una situación personal diferente, en cuyo caso tendrían que haber resuelto el habeas corpus que sí planteó el doctor Nakazaki sobre su salud, pero no sobre la resurrección de un indulto mal dado. Eso es lo que no puedo entenderlo. Y además, este era el peor de todos. Habían otros recursos de mejor factura. ¿Por qué aprobaron este? ¿Por qué lo adelantan? A ver, vamos por partes también. Aquí, en principio, yo concuerdo contigo que el indulto de 2017 tenía una serie de errores. Era claro que no se podía hacer la evaluación médica, que normalmente dura meses, en días, y con pruebas y con médicas en las cuales participaban los médicos del mismo señor Fujimori, y que algunas pruebas estaban programadas antes que se hubiera solicitado el indulto correspondiente. O sea, estamos proyectándonos que voy a presentar un indulto y me están haciendo pruebas sobre eso. El indulto además pone como comportamientos a indultar comportamientos que no son indultables. Exactamente. Y lo que ocurre también, el indulto, para explicarlo con claridad para tu gran audiencia, es un perdón de la pena de alguien que cometió un delito. Entonces, tiene que, a la hora de que sea el indulto, si esa persona tiene varios delitos, tiene que especificarse que el indulto es para cada uno de los delitos que tiene, porque si no, se menciona de repente lo que se le está liberando una condena, pero no de 2 o 3. Y ese problema tenía el indulto. Ahora, ¿por qué lo ve la Corte Suprema? Y acá hay un elemento clave frente a lo que se discutió, que creo que se ha debatido tanto afuera que es más conocido los elementos básicos. El elemento clave aquí es que los familiares de las víctimas, a las cuales yo siempre expreso mi total solidaridad, plantearon, oiga, este indulto no tiene ni pies ni cabeza, es claramente una coordinación, por decirlo de una manera fina, entre el hijo del indultado y su sector político con el presidente: yo te salvo la vacancia, tú sacas a mi padre. Y entonces esto
se lo llevan a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice que el órgano correspondiente tiene que emitir una evaluación del indulto. Y aquí viene un problema que se plantea mal en el caso y en algunas argumentaciones. En el derecho penal, la competencia del Poder Judicial, y tú lo sabes muy bien, Rosa María, no termina con la condena. Termina con el cumplimiento de la condena y haciendo un pequeño trámite que se llama rehabilitación. Entonces, ¿quién es el órgano competente para pronunciarse sobre la validez o invalidez del indulto? La Corte Suprema, porque todavía seguía teniendo a Fujimori en su capacidad de resolución. Y es por eso que el juez Muñoz, la Corte Suprema tiene para estos casos de los que llaman aforados o altos funcionarios, primero un juez que resuelve con una suerte de primera instancia y después hay una sala de apelaciones. Y claro, pues, Pulca se encuentra con el caso que se encuentra y dice esto es nulo, y cuando Nakazaki apela le dicen es nulo. Entonces, y por eso, entonces la norma, a pesar de los cuestionamientos de 2018, llega a un pronunciamiento final de la Sala Especializada de la Suprema en 2019. Cosa cerrada, aparentemente. Voy a lo que tú me preguntaste. Sí, pero si es cosa juzgada, ¿cómo un habeas corpus destruye la cosa juzgada? Bueno, para eso voy. Entonces, el texto del señor Parco hace honor a su apellido. Entonces, en realidad dice muy poco. Claro. Dice que menciona los méritos que él asume de la gestión Fujimori, menciona que es un señor mayor, menciona que es injusto el denegarle el indulto de haberlo devuelto a la cárcel, y plantea que ya es una persona anciana y enferma, básicamente. Además, ya ese texto ha corrido por todo el país, o sea que no hay ningún secreto para él. Ahora, como nosotros tenemos que suplir las deficiencias de una demanda mal planteada, allí planteamos, entonces el ponente plantea, Blume plantea, que hay una discusión sobre si la Corte Suprema es la que tenía que indultar o no. Y ahí hay un error muy grave. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. La Corte Suprema era la que tenía que pronunciarse por el indulto porque todavía el señor estaba preso. Entonces, todas las incidencias sobre... Y según el doctor Blume, ¿quién se tenía que pronunciar si no era la Corte Suprema? Según la ponencia, el indulto es una facultad del presidente que no la revisa nadie, en principio, cosa que no es cierto ni siquiera para la jurisprudencia del tribunal, porque el tribunal ha resuelto el caso Crucillat. Cuando Alan se entusiasmó y viendo que Crucillat te había tomado el pelo con el asunto del indulto, sale el Tribunal Constitucional de aquel este indulto es nulo. ¿Por qué? Porque siendo una decisión administrativa hay pautas del control de la discrecionalidad administrativa. Entonces, un funcionario no puede hacer lo que quiere por más que no le diga 1, 2, 3, 4, sino le den un margen de acción. Hay un control de eso. Y el control de eso, en este caso, yo creo que correctísimamente correspondía a la Corte Suprema. 2. Bueno, entonces la Corte Interamericana, incluso en aquellos casos de grandes infractores de derechos humanos, se puede, como una cuestión excepcional, permitir que la persona salga de la cárcel, pero después de que ya se haya hecho una evaluación de que determine que está en estado terminal y que no hay otra manera de atenderlo. Con todo respeto, y entonces Fujimori tiene un tópico, una carro de emergencia, que si le pasa algo lo lleva de inmediato a la clínica Centenario, que es la clínica de la comunidad japonesa, y los males que tienen son los males propios de un tipo de más de 80 años. Y además, ya nadie se acuerda que 3 días antes del fallo, la señora Keiko Fujimori, muy contenta, señala que su papá tuvo una descompensación, pero
ya está bien y lo están llevando de nuevo a la DIROES. O sea, no eran los argumentos que se planteaban, para mí no eran suficientemente Ahora, sólidos. siguiendo la tesis de Blume, si me permite, doctor, una interrupción, Sí, me ha dejado claro. pensar, me ha dejado pensando. Siguiendo la tesis de Blume, entonces, lo que correspondía era que el presidente de la República derogue su propia resolución. ¿Por qué no lo hace? Ahí viene un problema, pues, porque el presidente tiene una capacidad de indultar, pero no de desindultar, si cabe el Claro, ¿no? Entonces, y el indulto es una actuación administrativa y las actuaciones administrativas antes tenía, para yo como administración que tomé la decisión y considero que lo hice mal, es lo que llamamos en derecho la nulidad de oficio. exacto. Y la nulidad de oficio no dura 20 años. La nulidad de oficio No, pues, antes duraba un año y ahora duraba 2. Y esto estamos 5 años después. Así es. Por ahí no podían ir las cosas. Solo lo único, si el gobierno no está de acuerdo con la sentencia, le queda ir al escenario internacional Ahora, y allanar al procurador, cosa sobre la cual volveremos después. Sí, pero si si me quiero permites. responderte lo de la pertinencia del caso. En realidad este caso fue un caso que ni siquiera lo tenía en el radar el abogado Fujimori. Se plantea, y como todo caso que ya tiene una propuesta del autor, del ponente, del magistrado a cargo, para audiencia, el señor Parco sigue siendo Parco y ni va, entonces no se da cuenta que hay un montón de casos y entre ellos el de él. Pero nadie tenía la conciencia de que eso estaba discutiendo. El día miércoles, cuando estamos en otra audiencia, mi personal me avisa que acababan de enviarle una agenda para el día jueves, diciendo que en el punto 5 entraba eso. Entonces, cuando fuimos a la audiencia, quien les habla con una colega, Marianela, planteamos, oye, si Marianela es la ponente de un caso más completo, entonces, porque con todo respeto, señor Falco, si nos está viendo o oyendo, su fundamentación no era lo suficientemente completa. Entonces, hagamos una cuestión que jurídicamente se puede, acumulemos los dos procesos y a tal caso esperemos al regreso de Blume para votar los dos casos. Bueno, esa posición que planteamos como una cuestión previa no fue acogida. Se quería votar ya. Y había apuro. Yo solo puedo decir que se quería votar ya. Entonces, ¿por qué Marianela Ledesma tenía un expediente más completo, no? Y según ella, listo? No lo presentó para audiencia. Bueno, ella esgrimió algunas razones que, como comprenderás, yo no puedo entrar en el detalle de una discusión que contra mi voluntad es cerrada, ¿no? Yo fui quien impulsó que casos emblemáticos se discutieran abiertamente, pero después de 3 o 4, los colegas se pusieron en contra. He de reconocer que Marianela estaba a favor de nuestra posición, pero el resto no. Entonces, Carlos era dubitativo, pero el resto estaba claramente en contra, y por eso es que no se transmitió. Hubiera sido muy útil que se haya transmitido. Entonces, eso es lo que explica. Blume presentaba el proyecto de miércoles para jueves, como se hace con muchos otros proyectos, pero no en casos de la entidad de porque el viernes a la noche viajaba para estar con su hija y tratar de un poco restañar las heridas de la fallecimiento de su esposa luego de 40 años de casado. Entonces, formalmente así se planteó. Y el argumento para no acumular los dos casos es un argumento técnicamente correcto, pero si hay voluntad se pueden resolver las cosas. O sea, no puedes tú en principio poner en el mismo plato un caso que ya tuvo audiencia, aunque nadie se presentara ni nadie quiera, que un caso que todavía no tiene audiencia. Eso es algo muy fácil. Se programa una audiencia y se pone este caso, se espera unas semanas y se resuelven los dos. Pero lamentablemente eso no se quiso hacer.
Eso no se quiso Ahora, hacer, planteamos lo que llaman una cuestión usted previa no lo ha y dicho, no. pero me queda claro que ya había ahí una estrategia planteada, ¿no? Y ya tenía los 4 votos. Yo Ahora, no lo puedo decir. no lo puede decir, así es. Parece No ser, puedo, digamos. yo no puedo especular sobre eso. Ok, pero yo sí, pues soy periodista, los periodistas podemos especular un poquito. Pero bueno, teniendo esto en consideración, yo tengo una pregunta que es un poco extraña, porque en realidad implica una conducta inconstitucional. Es decir, usted ha dicho algo que es cierto. Los presidentes, y en general un funcionario público, no te puede dar un beneficio y luego quitártelo de manera arbitraria. Sería, pues, una cosa, pues, inconducente, ¿no? Yo te doy permiso para levantar tu casa y después te lo quito cuando ya levantaste la casa, ¿no? Pues. Ahora, ¿qué pasa si el señor presidente, Pedro Castillo, hace exactamente lo mismo que hizo Alan García? Alan García le da el indulto constitucional y se lo quita. Pedro Castillo se lo quita. Igual, como se pronunciaron en el caso de Cruzilla, ustedes pueden decir, lo que ha hecho el presidente está mal. Eso no se puede hacer. Pero el indulto es nulo. Claro, pero eso significaría que Castillo recurra a ese mecanismo y no lo ha hecho. Y además, recuerda, en el caso de Cruzillat no teníamos el problema del plazo. O sea, Claro, en el caso de Cruzillat pero le fíjate da que un es indulto. diferente, porque, ok, pero estamos hablando de un plazo Ya, que pero déjame, que ya venció para ambas partes. pero en el caso Cruzillat, el tipo le dan una cuestión por enfermo terminal y 2 semanas después estaba en Asia haciendo compras o tomándose tragos con los amigos. Entonces, no habías pasado el plazo para que la De administración acuerdo, era misma más deduzca la nulidad de escandaloso. oficio. Era escandaloso. Pero digamos, esto era un caso cerrado, por razones puntuales probadas por la Corte Suprema. El indulto era irregular, manifiestamente irregular. Muy bien, así Bueno, lo señalan de los eso jueces. no me tienes que convencer. Yo he Ok, votado por no, ese yo estoy sentido. pensando en una vía más rápida que la de la Corte Interamericana. Pedro Castillo dice, el Tribunal Constitucional le preocupa que yo no haya derogado el beneficio, lo derogo. Si la tesis de Blum es que el presidente es el que tiene que derogar, yo lo derogo, hoy lo derogo. Pero existe un derecho para, si cabe el término, desindultar. No, pero el indulto es nulo. O sea, fíjese usted la Ya, resolución de Cruzilla. pero ahí caemos en un problema, pues, Rosa María, la capacidad de nulidad de oficio de una actuación de cualquier funcionario administrativo e incluso del primer funcionario de la nación tiene 2 años. No, de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Lo que estoy diciendo es que el presidente puede realizar un acto que es inconstitucional, que vencieron todos los plazos, todo de acuerdo, pero que obliga al tribunal a un nuevo pronunciamiento. Yo no sé si se hubiera sentido obligado algún sector del tribunal, porque la respuesta es muy fácil. Si usted sabe, señor presidente, usted está planteando esto fuera de plazo y el indulto es para sacar a alguien de la cárcel y no para volverlo a meter. Entonces, yo no sé hasta qué punto. Yo creo que el escenario más potente es el escenario de la Corte. Sí, vamos a la Corte, Entonces, vamos a la Corte. Entonces, el escenario de la Corte. La Corte, Además, en control de su propia sentencia, que además está entrando ahorita a sesión para eso, la sentencia Barrios Altos es una sentencia emblemática. Hay que recordarle al público que ya hubo una amnistía en ese caso. Y lo que dijo la Corte es, no caben beneficios de gracia en estos casos. Entonces, eso ya está en una sentencia. Yo siempre le digo a la gente, olvídense de lo de lesa humanidad, ¿ya? La sentencia de Barrios Altos ya dice que no caben amnistías. No caben, punto. ¿Ya? En Barrios Altos, es el mismo caso de Alberto Fujimori, en el mismo caso, muy bien. Entonces, en control de la Convención Interamericana y de su propia sentencia, ¿qué podría decirle la Corte Interamericana al Estado peruano? Ojo, porque ahí es la otra parte, es el Estado. A ver, vamos primero aclarando que no es que la Corte Suprema en buen día dijo me parece mal lo que ha hecho el presidente Kuczynski. Fue precisamente por un mandato de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice, este indulto me huele feo, me parece que es violatorio
de derechos, entonces váyase con el indulto a verlo el órgano competente. ¿Quién es el órgano competente? Ahí con discrepancia con algunos colegas, para mí claramente la Corte Suprema, porque el detenido seguía siendo detenido y hasta que no deje de ser detenido, no haga su rehabilitación, entonces es competencia del Poder Judicial, y si es un aforado, o sea, un alto funcionario, en este caso un expresidente de la República, hay una maquinaria especial de la Corte Suprema de la cual ya hemos hablado aquí. Entonces, eso que, o sea, la Corte ha estado muy detrás de todo esto. Y justo desde el día 16 de este mes hasta el 8 de abril, la Corte ha convocado sesiones. Y uno de los puntos de la sesión es el caso de revisión de Barrios Altos, donde es uno de los dos casos emblemáticos por los cuales a Fujimori termina condenándose de acá en la condena más grave, porque hay otro tipo de condenas que Fujimori ha tenido. Y como en el Perú las penas se subsumen, me explico, o sea, si no es Estados Unidos donde te pueden poner 4 cadenas perpetuas, no, entonces aquí las penas entonces sí, se pone la más alta de las penas que se ha tenido, salvo alguna regulación especial para esto. Entonces, ¿qué puede hacer la Corte? Para no delatarnos más. En primer lugar, la Corte lo que puede hacer es dejar sin efecto la sentencia del tribunal, como lo ha hecho con muchas sentencias de Cortes Supremas y de tribunales constitucionales en toda Latinoamérica. Eso es posible. Es posible, y es posible de aquí al 8 de abril, porque incluso hay un pedido de pronunciamiento del Estado peruano hasta el 26, pero el Estado peruano puede pedir una prórroga porque nosotros tenemos hasta el 28 para hacer la sentencia, y lo cierto, lo ha dicho Jenny Dador, la coordinadora, la secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ellos ya hicieron el pedido de medidas provisionales. O sea, medidas que hagan que no se mueva nada de lo que tenemos presente, y para eso tienen una diligencia el día 7 de abril. Con lo cual, el tribunal, aun cuando se espera el último día, ya emitió la sentencia. ¿Qué otra cosa puede hacer la Corte Interamericana? Aquí viene el tema de lesa humanidad, no lesa humanidad. En el caso peruano no hemos tipificado los delitos como de lesa humanidad. No. Es homicidio, es secuestro agravado. Calificado, ¿no? Agravado. Secuestro agravado. Exacto, y además que incluso de ellos, algunos que no son indultables. Pero en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo después de los tratados de Roma, se considera ciertos delitos como de lesa humanidad. ¿Y esto qué significa? Que la persecución del delito nunca termina. Una palabrita que nos encanta a los abogados es imprescriptible. ¿Ya? Entonces, pero en este caso ya hay sentencia, ya no hay nada que discutir. A eso voy. Entonces, esto que se programa es, la Corte da una sentencia y te va haciendo un seguimiento, un sistema que se estableció precisamente por 5 casos peruanos donde no se cumplía en los 90. Entonces, ya lo he hecho como unas 400 veces. De esos, unos 80 casos son peruanos. Entonces, va programando, asienta al Estado peruano, sienta a las víctimas, oiga, ¿qué se ha avanzado para el cumplimiento de la sentencia? Para el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos, no solamente que se determine quién fue el autor intelectual y los autores materiales, la pedida de disculpas, es el pago de una reparación civil, o sea, hay varias cosas. Entonces, de hecho que la Corte puede declarar sin efecto la sentencia, o puede decir, porque lo ha hecho incluso en casos de personas que han cometido en el derecho institucional comparado delitos de lesa humanidad, para nosotros serían genocidio, asesinato, puede incluso, si hay problemas de salud real, terminal, puede permitir que se puedan dar indultos. Pues la Corte lo que puede decir es, suspendemos la sentencia del tribunal y obligamos a que se haga un examen a Fujimori para ver si es un enfermo terminal o no. Porque obviamente una persona de 85 años tiene problemas de salud siempre. Entonces, y si tiene una cobertura de atención como la que tiene, puede manejarse relativamente bien. Claro.
El problema está en que eso es lo que, si no deja sin efecto la sentencia, eso es lo que puede hacer, suspender los efectos de la sentencia, pedirle al Estado peruano que haga una evaluación completa de la salud de Fujimori y ya no en esta audiencia, sino en la próxima, entonces se determinaría si Fujimori sale de la cárcel o no. ¿Por qué? Porque la suspensión, por eso es que se ha pedido, la Coordinadora de Derechos Humanos, lo que ha pedido es unos efectos, unas medidas provisionales, y eso significa no se cumple el fallo mientras no se tome una decisión de fondo al respecto. Entonces, esas dos alternativas tiene la Corte, básicamente. Ahora, Fujimori no puede salir en libertad, entiendo, hasta que no se emita la resolución. No es tan fácil, porque depende cómo entiendes nuestro código de ejecución penal, y ahí ha habido discrepancias. Hay quienes consideran que mientras la resolución no está, la sentencia no está publicada, nada se puede hacer. Hay quienes consideran que si el sentido de la sentencia se conoce, puede hacerse una coordinación del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema, porque y la Corte Suprema se entiende con el INPE. Entiendo que están utilizando el segundo mecanismo porque veo a los abogados de Fujimori declarando que ya sale. Entonces, así es. Porque además, habiendo sido durante 6 años parte de la Corte Suprema, entonces entiendo cómo se dan los tiempos, y si el trabajo ha sido planteado el jueves, debería estar saliendo a más tardar el miércoles. No debería demorar más, porque hay papeleo, hay cosas que hacer. Pero ¿no? si el Estado peruano tiene plazo hasta el 25 para dar información, es posible que muy rápidamente la Corte Interamericana se pronuncie la próxima semana. Eso ya depende más que incluso del procurador del Estado, porque el procurador del Estado, no nos engañemos, en este caso es un procurador del Ejecutivo. Claro, ¿no? que se va a allanar, depende, así pues. Es. Debería allanarse. Pero claro, si escuchamos lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros y otros ministros, están en contra de la sentencia, entonces deberían mandar su procurador a allanarse. Pero se da cuenta que hay una negociación política en marcha el mismo día. Yo no lo puedo decir, Rosa María, yo lo sé, usted es juez, pero hay una negociación política el mismo día. Por eso, yo lo que explico, cuáles son las posibilidades de trámite ante tu pregunta, si Fujimori puede salir o no puede salir. Ahora, si hay coordinaciones de las fuerzas políticas para manejar los tiempos de una gestión que le corresponde, más que al tribunal, a la Corte Suprema con el INPE, yo no puedo decir si se va a dar o no se va a dar. Entonces eso ya escapa de lo que yo como juez. Es posible. Cuando deje de ser juez constitucional y si me invitas como especialista, claro, puedo decir muchas cosas. Ahí conversaremos. Pero, ahora, sí creo que puedo adelantar algo que no tiene nada que ver con lo que piensa un juez constitucional, pero puede pensar una periodista. Francamente es una crueldad sacar a una persona de la cárcel para los 15 días volverla a meter. Es una crueldad. Flaco favor le han hecho los magistrados que han votado a favor de eso. Bueno, yo no voy a calificar la votación de mis colegas, pero las reglas del juego, cuando estamos ante alguien que ha sido indultado, su indulto se declara nulo, hay un pronunciamiento interno para desmontar la nulidad, pero un reconocimiento al nivel del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, es decir, insisto que ese indulto es nulo, entonces las reglas del juego son esas. Ahora, la Corte se reúne 2 veces al año, entonces claro, de repente hubiera tenido más suerte si esto hubiera pasado en otro mes, pero sí, se corre el riesgo de que si la Corte dice se anula la sentencia sin efecto, se deja la sentencia del tribunal, se corre el riesgo que el señor Fujimori vuelva a prisión en un término que puede ser antes del 9 de abril.
Claro. Ahora, yo hasta ahora, de verdad, no entiendo qué les cuesta reunirse con las víctimas, pedir perdón, decir que efectivamente hay un proceso, si quieren, de resocialización, que es lo que busca la pena, dejar de estigmatizar a las víctimas que han sido estigmatizadas. Hasta hace pocos días, el ministro Montoya, perdón, el congresista Montoya llamaba terrorista a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, por la muerte de su hermano. Entonces, en ese contexto es muy difícil hablar de perdón, cuando nadie te ha pedido perdón. Bueno, lo que tú y yo sabemos es que las sentencias de la Corte tienen lo que se llama reparaciones integrales. O sea, no solamente se incluye el que te paguen dinero, se incluye asistencia psicológica a las víctimas, si no han muerto, o a las familias, y se incluye el reconocimiento de responsabilidades y una reparación civil. En el caso Fujimori no ha habido, hubo algo muy tenue, pero no algo directo, reconocimiento de responsabilidades para las víctimas o los familiares de las víctimas, y no hablemos de reparación civil porque no la hemos visto, no ¿verdad? No la hemos Entonces, visto. Pero en fin, dice que es pobre y no tiene dinero, entonces, bueno, no hay prisión por deuda, finalmente. Es que no hay prisión por deudas y es el viejo argumento por el cual no solamente en el Perú mucha gente nunca paga la reparación por deudas. Entonces, aquí... Pero sí, el asunto central es, ya esto es un tema político, escapa a lo constitucional, que es la narrativa que construye el fujimorismo para defender a sus líderes. Todos eran terroristas y merecían morir. Y hasta ahora lo repite. Y si siguen terrorizando a todo el mundo, no va a salir nunca su padre de la cárcel. Bueno, en principio es una posición que no comparto. O sea, lógico. Entonces yo no comparto que la defensa de los derechos humanos de todos sea considerado como una apología al terrorismo. Y a veces cuando se dice por qué se preocupan no solamente por los terroristas fallecidos, sino por la policía, porque en realidad en este caso las víctimas lo que están denunciando es un exceso cometido por el Estado. Entonces, la atención de sanciones a los victimarios de policía se ve por el sistema penal nuestro. Lógico. Y entonces, por eso Abimael Guzmán está los años que está en la cárcel y no va a salir. Entonces, por la edad que tiene, no va a salir. Entonces, y algunos de sus compañeros de prisión tampoco. Y murió en la cárcel, como todo el mundo quería, murió en la cárcel, efectivamente. Así es. Entonces, es que hay que tener claro eso, porque la gente a veces cree que los derechos humanos son cuestiones de gente que solo quiere defender terroristas. No, los derechos humanos son de todos. Pero el escenario de la Corte lo que está es buscando establecer la responsabilidad del Estado. Entonces, frente a la situación de ciudadanos que se pueden ver perjudicados por eso. El que es parte del tratado, siempre hay que recordar, el que es parte del tratado es el Estado, no una agrupación terrorista. Una agrupación terrorista no puede ser parte del tratado. El sistema es distinto para determinar responsabilidad personal de altos delincuentes, es el del tribunal de la Haya, creado con la normativa diferente, y eso es para grandes violadores de derechos humanos, y se hace el juicio con el serbio, que fue el primero, y que podría hacerse ese juicio con alguien de un país que ha firmado el tratado, que permite la competencia de esta Corte Penal Internacional y que pueda sancionar a un gran violador de derechos humanos. Así es. Recordemos que ahí en esa Corte Penal Internacional incluso está una peruana, está Luz Ibáñez. Claro. Pero este no es el caso es un caso ya resuelto por la Corte Interamericana. Y lo que la Corte Interamericana lo que reclama es que haya el cumplimiento de su pronunciamiento. El Estado es responsable, pero obviamente en el Estado hay alguien que hizo o que dejó hacer o que mandó hacer,
y la instancia competente en el Perú, que era la Corte Suprema, dijo que es el señor Fujimori. Entonces, en el cumplimiento del fallo, el señor Fujimori no puede salir de la cárcel. El señor Fujimori plantea un indulto, se lo dan. Entonces, la Corte va a revisar ese indulto para ver si ese indulto no es más bien una trapacería para no reconocer las responsabilidades que nos tocan. Y ahora, después del pronunciamiento del tribunal, lo que va a hacer la Corte en estos días, ahorita, Rosa María, va a decir, y eso, entonces, yo se los expliqué a mis compañeros en el momento de votar, ahí está en las actas, que esto nos podía generar una gran responsabilidad institucional para el Perú, ¿ya? Porque ya, entonces, a ver, va a ir el procurador y se va a allanar, pero lo que puede aquí haber es una llamada de atención por un comportamiento tomado por una institución como el Tribunal Constitucional o el pedir un nuevo examen y suspender la sentencia, o más radicalmente, decir tu sentencia no sirve de nada y la dejo sin efecto. Esto, para que le pase a una alta corte como el Tribunal Constitucional, es muy duro, porque entonces, supuestamente al que no le deberías enmendar la plana por la protección de derechos, le estás enmendando la plana. Bueno, ese es ahora, ¿qué otro ese es el panorama? No, pero la del estribo, ¿ya? En principio, Fujimori tiene procesos abiertos. Sí, claro. Que se entienda que el indulto, bien o mal dado, mientras no se pronuncie la Corte Interamericana, va a regir, pero eso no lo libra de caso Pativilca y de todos los casos que estén abiertos. Es más, lo que se recomienda técnicamente, y no porque se tenga odio o animadversión contra el señor Fujimori, es que ya siendo una persona que puede estar libre, se tomen medidas entonces para condicionar el ejercicio de su libertad, para asegurar que no haya riesgo de obstaculización o riesgo de fuga. Entonces, el Ministerio hay que Público ponerse también en los zapatos del señor Fujimori, es decir, es muy duro que te liberen y te vuelvan a meter a la cárcel. Entonces él puede decir perfectamente, mire, los 10 días que voy a estar libre, me meto en un avión y me voy a Tokio. O sea, si no, acá me vuelven a meter a la cárcel. Me meto a la embajada del Japón. Así es. Pero por eso mismo deberían ya, lo que normalmente hacen yo no digo que esté bien o mal, lo explico como técnico, lo que normalmente hacen los ministerios públicos es pedirle a los jueces de la causa que tomen medidas preventivas, o sea, impedimento de salida del país, ahora restricciones, puede plantearle un arresto domiciliario y él tendrá que fijar cuál es el sitio donde va a quedarse. Entonces, pero eso es una cosa a trabajar. Y lo último de mi parte es que esto afecta no solamente el caso Fujimori, sino otros casos en trámite. El más delicado de ellos es el del cohecho, para decirlo en términos fáciles, la coima, que entonces se plantea cuando Kuczynski y Mendoza y D'Alessio, que era el ministro de Salud, negocian con Kenji Fujimori el cambio de estampitas, ¿no? Entonces, yo te doy mis votos para que tú no te vaquen y tú me das tu decisión del indulto. ¿Cómo queda ese proceso en el interín? Porque, claro, todo eso es una intención de condenar a gente que había hecho un indulto falso. Claro. Entonces, esos son temas que hay que resolver. Yo, si fuera juez de esa causa, plantearía medidas cautelares, preventivas, a la resulta de ver cómo deja la Corte Interamericana esto. Sobre todo porque el pronunciamiento de la Corte Interamericana, teniendo sesión y sobre el mismo tema, ya aclaró, está pidiéndole al Estado peruano cosa de información hasta el 26, claro. Cosa que no quiere decir que no pueda haber una prórroga y llegar después, claro, y está programando la audiencia precisamente para el 7 de abril. Ya está programada la audiencia para ver este tema el 7 de abril, o sea, con lo cual, antes del 7 o a más tardar el 7, si quiere la Corte podrá tomar cualquier medida. Así es.
Bueno, muy bien, doctor. Muy claro los plazos, muy clara la situación. Le agradezco mucho porque lo hemos tenido más de una hora hablando y no es una buena idea en su situación, pero gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir, Abel. Yo siempre, Sí. Rosa María, encantado de estar en tu programa y frente a la cuestión de la salud, por la responsabilidad en defensa de los derechos y la institucionalidad, haré el esfuerzo que pueda y si me tienen que sacar por los pies por delante, bueno, son gajes. Esperemos que no. Esperemos que no. Ujú. De verdad que no. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, un placer, un placer. Gracias, doctor. Quiero transmitirle por la cantidad de buenos deseos para la recuperación que le ponen acá Muchas gracias, Abel. en los chats. Eso le transmito, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos, Rosa María, el día de mañana. De todas maneras, porque este país nunca para. ¡Qué bárbaro! Pasarnos a trabajar. No hay forma de descansar. Tenemos un día Cuídate largo hoy mucho. día y estas semanas y el próximo lunes sobre todo va a ser realmente agitado. Muy bien, nos tenemos que ver mañana, pero por ahora decimos chau, chau. Hasta mañana. Chao. Nos vemos hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.